La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco presenta el análisis de la encíclica Magnificat Humanitas y la inteligencia artificial, por Hayk Odabachian Bermúdez, firmada el 15 de mayo de 2026, publicada el 25 de ese mes, con el subtítulo Sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial, de 5 capítulos y más de 45,000 palabras. Es de las encíclicas más desarrolladas por el Vaticano, dirigida a casi 1.500 millones de creyentes. Se presenta a la ocasión del 135 aniversario de la Rerum Novarum de León XIII de 1891. La encíclica busca actualizar la doctrina social de la Iglesia frente a los nuevos desafíos digitales, económicos y culturales del mundo contemporáneo. Enseguida, un resumen detallado de la misma por capítulos. Capítulo 1. Pensamiento dinámico fiel al Evangelio. La inteligencia artificial no puede analizarse solo como un avance técnico o un cambio económico, ya que la actual revolución digital representa un cambio profundo que nos obliga a reflexionar sobre la forma como la humanidad comprende la dignidad, el trabajo, la política, la economía y la convivencia social. De aquí que la encíclica es considerada como la continuación de la doctrina social del Papa León XIII, recordándonos los principios del bien común, la subsidiariedad, la solidaridad y la justicia social como una brújula para navegar en la era digital. Capítulo 2. La dignidad humana como fundamento. Los principios de la encíclica no solo están dirigidos a la sociedad, sino también a la Iglesia misma, que es llamada a un examen de conciencia. León XIV exhorta a sanear las relaciones y las estructuras de la Iglesia de las distorsiones que generan desigualdades, falta de claridad y atropellos, e invita a atender a las víctimas de abusos espirituales, económicos, institucionales, sexuales, de poder y de conciencia. Capítulo 3. Técnica y dominio. La grandeza de la persona ante la IA. La encíclica destaca que no podemos considerar moralmente neutra a la IA o que solo importe el uso de sus plataformas o aplicaciones, sino que las responsabilidades deben estar claramente definidas desde el diseño, el preentrenamiento de los algoritmos y la certificación de las fuentes de información hasta la comercialización o uso concreto de los sistemas de IA. Se señala que la humanidad atraviesa una etapa decisiva en el que el progreso técnico puede afectar a la dignidad humana si pierde su orientación ética. La tecnología puede curar, conectar, educar, cuidar la casa común, pero también puede dividir, descartar, generar nuevas injusticias. Capítulo 4. Custodiar lo humano. Verdad, trabajo y libertad. La Carta del Papa afirma que IA ha permitido la aceleración de la normalización de la guerra al disminuir la comprensión de las personas sobre sus trágicas consecuencias, y que los desarrolladores de IA deben transparentar y rendir cuentas, haciendo hincapié en que las cadenas de mando que autorizan actividades o ataques con armas de IA siempre deben ser rastreables. Asimismo, se subraya que la concentración del poder, la información y los datos en manos de un grupo reducido constituye una grave amenaza, en particular para los niños y los miembros más vulnerables de la sociedad. Una IA más moral no es suficiente si esa moralidad la determinan unos pocos. Y no basta con invocar la ética en abstracto. Se requieren sistemas legales sólidos, supervisión independiente, usuarios informados y gobiernos que no eludan sus responsabilidades. Capítulo 5. Regulación, paz y gobierno global. La encíclica convoca a la creación de legislaciones adecuadas, supervisión independiente y una mayor participación gubernamental. Lo que se necesita es una implicación política más activa, capaz de frenar las cosas cuando todo se acelera. También insta a desarmar la inteligencia artificial, entendiendo ese concepto como la necesidad de liberarla de la mentalidad de la competencia armada, que abarca tanto el ámbito militar
como el económico y el cognitivo. Reflexiones éticas sobre la encíclica La Magnifica Humanitas, Magnífica Humanidad, del Papa León XIV, le da a la IA una gran relevancia social, al presentarla al mundo como documento que aborda el impacto de la IA en las múltiples dimensiones de la vida humana. Enseguida, un análisis del pensamiento ético del documento. Desarmar a la IA del uso militar y antidemocrático. La idea central de la ética del Papa León XIV es que hay que desarmar a la IA, como la necesidad de liberarla del armamentismo y la competencia bélica, tanto en el ámbito militar, geopolítico, comercial, financiero, económico, social y el cognitivo. Por otra parte, la encíclica sostiene que la verdad debe ser un bien común valioso indispensable y nos advierte que las campañas de desinformación, los ataques cibernéticos y la manipulación masiva de información y datos desestabilizan a la democracia. Regulación de la IA. El Papa destaca que la IA ha acelerado la normalización de la guerra y le exige a diseñadores, entrenadores, desarrolladores, distribuidores, comercializadores y usuarios transparencia y rendición de cuentas. Igualmente, enfatiza que las cadenas de mando en las acciones bélicas o ataques militares con uso de IA siempre deben ser rastreables para poder determinar las responsabilidades correspondientes. La IA deben servir a la sociedad, no a la militarización. Asimismo, denuncia que la concentración de poder y datos en manos de un pequeño grupo son una grave amenaza, en particular para los niños y los miembros más vulnerables de la sociedad. Exige una regulación más firme de sus operaciones que los proteja. La IA debe beneficiar a todos, no a unos cuantos. Señala que no basta con invocar la ética en abstracto. Se requieren leyes claras, supervisión independiente, usuarios informados y un sistema político que no eluda su responsabilidad. La IA debe ser regulada, no caótica ni desordenada. En esta materia, se destaca la necesidad de una intervención política más activa, capaz de crear una cultura ética y razonable del uso, producción y beneficio de la IA. Acción institucional. El 16 de mayo pasado, el Papa designó la primera comisión interdicasterial de la Curia del Vaticano exclusiva para abordar la IA. Se trata de un órgano colegiado cuyo objetivo es coordinar la reflexión ética y las políticas de uso dentro de la Santa Sede y la Iglesia Católica. El Papa León XIV llama a reflexionar sobre el uso ético para la IA al interior de la estructura y administración del mismo Vaticano. Contexto político. Al intervenir de forma tan directa en el debate sobre cómo proteger a las personas en la era de la IA, el primer papa estadounidense podría ir rumbo a una colisión con el presidente Donald Trump, quien impulsa, en Estados Unidos, un modelo regulatorio pro-innovación en favor de la autorregulación de las plataformas de IA. Una IA autorregulada sin transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y sin supervisión, a la larga representa un peligro para la paz, el desarrollo, la democracia y la sociedad en general. Encíclica y regímenes políticos. El mensaje de León XIV va dirigido principalmente a Occidente, donde el conocimiento científico, la verdad, las libertades, el Estado de Derecho, el cristianismo, la igualdad de oportunidades, la protección de los derechos humanos y la convivencia democrática son valores y principios fundamentales de la narrativa democrática liberal. La encíclica en comento no analiza suficientemente lo que sucede con el uso de IA y sus consecuencias sociales en esos regímenes llamados democracias autoritarias, iliberales o teocráticas. En Rusia los derechos humanos no son relevantes y su respeto es poco o nulo. Para China, la lealtad y el orden social son más valorados que la democracia. En los casos de Irán y Afganistán, el Corán y la fe son más importantes que los valores occidentales y por lo tanto, en estos regímenes, el uso de la IA está mucho más controlada y al servicio del gobierno.
Conclusiones. Además de ser un excelente diagnóstico del conocimiento, uso, desarrollo, comercialización y beneficios, amenazas y retos de la IA, la encíclica del Vaticano busca influir en gobiernos, desarrolladores tecnológicos, universidades y organismos internacionales para que la regulación de la IA avance antes de que sus efectos nocivos y riesgosos sean prácticamente irreversibles. Los especialistas consideran que Magnifica Humanitas se convertirá en la obra más relevante del pontificado de León XIV, del mismo modo que la encíclica Laudato Si sobre la defensa del medio ambiente lo fue para el Papa Francisco. En síntesis, la postura del Papa León XIV consiste en que la IA debe servir a la humanidad, no dominarla, y eso requiere una regulación firme, transparencia, participación ciudadana y que su control no quede en manos de unos pocos. Este material ha sido elaborado con fines didácticos para los alumnos del tronco divisional de la DCSH y se realizó con ayuda de la IA, Claude e InVideo AI. El análisis y las observaciones son mi responsabilidad. H.A.I.C. Odabachian Bermúdez, profesor del Departamento de Política y Cultura, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, Correo Institucional, ODBH 5876, correo.exoc.uam.mx. Correo personal, odabachian@gmail.com.